Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos estén escuchando. Estoy aquí con Gabriela Beltrán. Sara Gómez. y Lady Pineda. Y bienvenidos a esto que se llama Esto no es radio. Bueno, les damos la bienvenida a este nuestro último capítulo de la segunda temporada del podcast. Estamos emocionadas de poder compartir con ustedes nuestras impresiones sobre el arte colombiano en la exposición Colección de la República en el Museo Mamo. Esta exposición es lo que le da el nombre a este capítulo, que es Contamos nuestra historia con arte. Cada una de nosotras ha seleccionado una obra que nos ha impactado y vamos a explorarlas juntas y con ustedes. Bueno, comenzaré presentando mi obra. Seleccioné la que se llama Mar de Leva. Es de Hernando del Villar y fue hecha en 1983. Es curioso porque la hizo 5 años antes de morir. En cuanto a su contexto, él estuvo muy relacionado siempre al arte pop en su inicio, al figurativismo y a los colores vivos. Él fue un artista de vanguardia con un contraste siempre con la tendencia colombiana. Él en el siglo XX representó como ese arte moderno en Latinoamérica, siempre centrándose puramente en lo pop y orientado por el sentimiento primitivo y colombiano. Él fue una influencia muy marcada del arte y siempre se influyó, o sea, siempre estuvo como basado, llevado al color. Inclusive sus estudiantes, porque fue profesor de la Tadeo y gente conocida, recalca esto, que él fue siempre como esa persona que llevaba sus pensamientos y los transformaba en color y era lo que terminaba pintando su mundo en colores. Él viene desde pues de la influencia del pop, como les decía, del arte pop que viene de Andy Warhol, que retrata como la cultura cotidiana, tomando masas y lo vuelve como productos de consumo para ser agregados en las obras. Lo que más me llamó de esta obra fue el hecho de que, así yo había hablado de este artista anteriormente en otro episodio, pero él siempre ha utilizado estas figuras como de manera relativa, porque no son figuras son figuras reconocibles, pero como por el tema de la naturaleza, sin embargo las cambia, ¿sí? Como por el lado del arte abstracto. Esta técnica que usó es el acrílico sobre tela, que consiste en aplicar la pintura en la tela y jugar con el tiempo de secado para hacer diferentes texturas. Además de eso, se suele utilizar también como diversos materiales para crear relieve y demás diversidad en las obras. Él utiliza el arte abstracto, como les decía, que lo trajo Eduardo Villamizar, que es completamente contra el figurativismo, porque sí, yo siento que si lo usa, es una opinión personal, si lo usa, pero no se basa en eso, porque finalmente las figuras las termina deformando, que es lo que es el arte abstracto. No representa cosas concretas, sino que propone una nueva realidad. Él siempre se ha caracterizado por sus colores vivos y todas sus obras están relacionadas siempre a esto, se basan en esto. Ahora Gaby, por favor, cuéntanos más de tu obra. Bueno, mi elección fue El viaje de Bernardo Salcedo. Él en 1975 creó esta maleta llena de objetos con formas humanas que tituló El viaje, una alegoría a la criminal práctica que se realizaba en la década de los 70 en el contexto del narcotráfico. Salcedo es considerado un pionero del arte conceptual en Colombia. Es una figura que logró inquietar la situación política y social local a través de su trabajo con la incorporación del ready-made en su proceso creativo. Salcedo jugó con la materialidad y la palabra para crear un doble sentido, digamos, en sus piezas, y la utilización del texto, que en su quehacer parece gracias a su relación con la publicidad, pues él usó un discurso que es utilizado como una herramienta visual casi proporcional para transmitir de manera evidente el mensaje de la obra. En su obra, Salcedo señala de manera aguda la situación política y social de su contemporaneidad. Es un proceso creativo que puede ser apreciado con capas de distintas prácticas creativas que superan el plano de la escritura, de la pintura y de la escultura. El viaje es la última obra de una serie de ensamblajes realizados por Bernardo Salcedo.
desde mediados de los años 70 más o menos. Es una pieza muy particular, pues si en el resto de estas cajas blancas parecen cuerpos seleccionados de un divino niño en composiciones que aparentan nudos de objetos, en esta gran maleta vemos fragmentos de un cuerpo adulto organizados racionalmente como si se pudieran llevar en un equipaje de distintas maneras, y pues de elegir qué rostro, qué oídos, qué manos en un día determinado, o sea, como si todos pudiéramos tener la elección de hoy no quiero esta cara sino esta, entonces me la llevo pues de viaje. Y pues en realidad el contexto de la obra es un poco menos feliz que andar de vacaciones. En ella el artista reinterpreta una noticia violentada que encontró en un periódico de 1975, que esta también ha sido documentada como El enmaletado o El último viaje, que son títulos que hacen alusión a la muerte. Salcedo destacó por su gran reverencia y transgresión en el campo artístico, siendo uno de los pioneros del arte conceptual y pues de los medios instalativos en Colombia, con sus obras como tan crudas y tan fuertes a la hora de presentarlas. Pero bueno, Lady, ahora cuéntanos la tuya, que me tienes súper intrigada. Bueno, la obra que yo elegí no tiene un título como tal, pertenece o es de la autoría de Luis Caballero Holguín, data del año 1990 y ingresa a la colección de la República de Colombia en el año 2002. Hablemos un poco de Luis Caballero, y es que él era un pintor y un dibujante colombiano, nacido el 27 de agosto de 1943 en Bogotá. Fue un artista que se centró en escudriñar el cuerpo humano y su anatomía en diferentes técnicas. Luis Caballero viene de una familia de artistas, pues su padre es Caballero Calderón, un escritor colombiano del siglo XX, muy conocido en el país y en la historia de la literatura colombiana. Esto hace que Luis desde muy joven esté relacionado al arte y a la literatura, lo que le da un pie a adentrarse al mundo artístico. Su mayor influencia o la primera influencia que él tuvo fue cuando era muy pequeño y su familia migró a Europa, a España. Luis contaba que él se sentía muy ajeno a las actividades de sus demás primos, demás niños de su misma edad, pues él prefería ir con su abuela a la iglesia que jugar con ellos. Allí es donde tiene su primera cercanía con el arte pictórico, con los retratos, y él describe años después que fue su primer despertar sexual hacia el cuerpo humano. Luis empieza a pintar desde una muy corta edad, empieza a retratar paisajes y luego avanza a lo que es la figura humana, donde sus retratos empiezan a ser de la figura femenina. Empieza a destacarse como retratista y como pintor en Colombia, siendo expuesto en varias universidades o galerías del país o internacionalmente. En una de estas giras conoce a la que fue su esposa, una pintora estadounidense con la que se casa y vuelven a Colombia y se realizan aquí en el país. Bueno, ellos se establecen aquí en Colombia, pero ¿qué pasa? Luis Caballero siempre vive con una crisis de lo que es, de lo que está haciendo su vida artística. Entre todo esto, Luis tiene un problema, y es que este retrato de la figura femenina lo ciega de ver la negación a aceptar su identidad, y es que Luis Caballero era una persona homosexual. Él, en uno de sus viajes a París, por medio del dibujo, encuentra una forma de expresar lo que no había podido expresar con anterioridad, de relacionarse y aceptar su identidad. Acepta que lo que él quiere retratar son cuerpos masculinos, figuras masculinas, y luego de la separación con su esposa, él acepta que es una persona homosexual. Hablando un poco más hacia la pintura que he elegido, esta fue hecha en 1990, fue una de sus últimas pinturas, pues recordemos que Luis Caballero muere en 1995.
Algo muy curioso de esta pintura en particular es que, como muchas de la colección de Caballero, tiene colores muy contrastados, negro, naranja, color piel opaco, que dejan ver la silueta de un hombre con huesos marcados en la parte de las costillas en una posición que se cree que tiene que ver con que esté acostado, dejando caer la parte superior de su cuerpo hacia el suelo. Se puede ver que las pinturas de Luis son claramente influenciadas por el movimiento renacentista del continente europeo, pues sus pinceladas son exactas y muy certeras. Si se observa desde una cercanía a la pintura, se puede ver que sus pinceladas no son débiles, sino que son realmente planeadas y tienen un nivel de realismo bastante acertado. Luis Caballero se podría considerar el Goya de Colombia porque pues la mayoría de sus pinturas presentan a la oscuridad de manera persistente, pues él en algunas entrevistas decía que las emociones y los sentimientos, al igual que la oscuridad, son predominantes, además de agobiantes para el ser humano. En lo personal, siento que esta pintura de Luis Caballero es tal vez una de sus últimos autorretratos, pues muchos críticos creían que, más que ser pinturas aisladas del cuerpo masculino, él retrataba diferentes momentos de su vida, y en esta pintura en específico se ve un hombre bastante demacrado, que se le marcan los huesos, que está en una penumbra, lo cual significa que se siente agobiado, que hay muchas cosas que lo tienen realmente oprimido. Es curioso que la pintura no tenga un título, dado que Luis Caballero nunca le ponía nombres a sus pinturas. Los críticos lo hacían por él años después, pero él jamás estuvo de acuerdo, pues creía que esto era restrictivo para la mirada del espectador hacia su arte. A mí me parece que la vida de Luis Caballero es bastante inspiradora, su historia de autodescubrirse y todo. Me parece realmente interesante cómo pudo haber retratado su vida mediante distintas pinturas, distintos dibujos que presentan una figura masculina sin ser sexualizada y sin ser directamente erótica, como una manera de mostrar fragilidad y total apertura a las vivencias y sentimientos del ser humano. Recordemos que Luis Caballero muere en 1995 después de contraer una enfermedad que contrajo su cuerpo y le evitó pintar durante sus últimos años de vida. Uno de sus 3 hermanos explicaba que le parecía muy triste que su hermano en sus 40 no pudiera pintar más, siendo que esta era una de las edades para los pintores en las que más tenían su autodescubrimiento y su auge en el mundo pictórico. Pero bueno, eso es un poco sobre la obra que yo elegí. ¿Has notado cómo nuestras obras reflejan diferentes aspectos del arte colombiano? Definitivamente, aunque cada una es única, hay ciertos temas y estilos que se entrelazan entre todas. Es interesante ver cómo estas obras dialogan entre sí, a pesar de pertenecer a épocas y estilos diferentes, a momentos y lugares distintos y a pintores distintos, artistas también, porque no solo encontramos pinturas, sino también otro tipo de arte como el arte plástico. Exacto, creo que eso muestra la riqueza y diversidad del arte en Colombia. Además, cada obra parece contar una historia única sobre la cultura y la sociedad colombiana en su momento. Sí, exacto, es como si cada obra fuera un fragmento del mosaico cultural de nuestro país y que al verlas juntas en la exposición podamos como apreciar el arte colombiano y su evolución a lo largo del tiempo. Bueno, totalmente de acuerdo. Creo que esta exposición ofrece una mirada muy profunda y enriquecedora a nuestra herencia patrimonial artística y cómo debemos, mediante esta, entender qué momentos de la historia estaban pasando en nuestro país para que los artistas se vieran influenciados de esta manera para llevar a cabo sus obras. Pero bueno, hemos llegado al final de nuestro podcast. Esperamos que hayan disfrutado explorando el arte colombiano con nosotras y que se sientan inspirados para visitar la exposición de la colección de la República de Colombia en el Museo Mamo. Antes de despedirnos, ¿algún comentario final de nuestras integrantes?
Solo quiero decir que ha sido un placer compartir mis impresiones con ustedes y con nuestros oyentes. Gracias por escucharnos. Total, espero que este podcast haya despertado el interés en el arte colombiano, en quienes nos escuchan y tengan más interés en conocer cómo mediante el arte contamos la historia de un país. Definitivamente, el arte es una ventana a la cultura y la historia de un país y la verdad espero que nuestra conversación haya abierto algunas puertas para explorar más sobre el arte colombiano. Recuerden que pueden escuchar los capítulos anteriores de la temporada pasada en todas las plataformas. Esperemos una próxima donde podamos compartir muchos más temas interesantes como estos. Espero nos veamos en la siguiente capítulo de este podcast y recuerden, Esto no es radio.